Sean todos bienvenidos a La Salud Confía en Nosotros, un podcast de Sencomex. Con la conducción de Carolina Silva, en cada capítulo conversamos con especialistas sobre temas de interés médico y avances en salud. En este capítulo nos acompaña Bárbara Baeza y Carol McManus para hablar sobre alimentación enteral y dispositivos en el mercado. Alimentación enteral, cuando nutrir es tratar. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast de Sencomex, La Salud Confía en Nosotros. Hoy día estamos con un nuevo tema, algo que es muy importante en la salud de los pacientes pediátricos y adultos también, y tiene relación con los dispositivos de alimentación enteral, tanto para los pacientes adultos como pediátricos. Hoy día cuento con la visita de dos enfermeras con una vasta experiencia en este tema. Por un lado nos acompaña Bárbara Baeza. Ella es enfermera coordinadora de la unidad de rehabilitación del Hospital de Niños Roberto del Río. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno. Y también tenemos a Carol McManus. Ella es gerente regional de la línea Ábanos de alimentación enteral para América Latina. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, gracias a ustedes por haber aceptado el venir a conversar hoy día de este tema, que es tan importante y que es necesario sobre todo desde el punto de vista de la educación para los pacientes y para los familiares, que muchas veces son quienes están, ¿verdad?, al cuidado de estos pacientes. Entonces vamos a partir por lo más básico y la pregunta aquí viene para Bárbara. Cuéntanos a grandes rasgos qué es una gastrostomía. Bueno, en palabras simples, la gastrostomía termina siendo una comunicación directa del estómago con el exterior. ¿Ya? Esta comunicación tiene un objetivo, ¿ya? Que en el fondo es alimentar, nutrir, hidratar, administrar medicamentos. Puede ser quirúrgica o puede ser por una vía endoscópica. Y básicamente es una abertura en la cual se instala efectivamente un dispositivo que te permite el acceso al estómago, digamos, a la cavidad. Perfecto. Y dentro de tu experiencia, ¿por qué o cuáles son las razones más frecuentes de por qué los pacientes tendrían que tener esta comunicación o por qué se les instala esta vía para poder alimentar? Ya, mira, existen dos razones fundamentales por las cuales uno busca un dispositivo alterno de alimentación y que no es la vía oral, y en este caso es la gastrostomía. Básicamente cuando existe un trastorno de deglución, ¿ya? O alguna alteración en alguna de las fases de deglución, lo cual se llama disfagia, y eso altera tanto la eficiencia como la seguridad de la alimentación propiamente tal. Entonces tenemos casos, por ejemplo, en estados neurológicos que son de larga data, por ejemplo, y ahí es necesario poner este dispositivo permanente. Y en otros casos se usan otros dispositivos, sondas, etcétera, cuando los niños se cansan en este caso o por un término de eficiencia hay que complementar lo que ellos pudieran recibir por boca. Perfecto. Y cuéntame una cosa, ¿qué es lo que más usan los pacientes en el fondo como dispositivo de alimentación? Porque sabemos que hay diferentes tipos. No sé si nos puedes hablar un poquito de los diferentes tipos de dispositivos para alimentar. Sí, claro. Bueno, en general, como estamos hablando de gastrostomía, ahí nosotros tenemos distintos dispositivos, una sonda o un botón. En primera instancia, todos los pacientes, en mi experiencia, se instalan una sonda de gastrostomía primero y posteriormente esto puede migrar a un dispositivo más cortito, que es el botón y es fácil de utilizar. Tratamos que en la medida en que los niños son más grandes, ya puedan usar el botón. Tenemos varios pacientes con la posibilidad de que asistan a la escuela, que tengan una inserción social bastante adecuada y en ese caso es preferible dejarles el botón, es mucho más funcional para ellos, es estético en el sentido de que no andan con un bulto, ¿no es cierto?, en la guatita, entonces es una súper buena alternativa. ¿Ya? Y además que uno también observa que los padres han sido ya capacitados lo suficiente y tienen experiencia en manejar, entonces también nos resulta bastante exitoso. Yo no tengo experiencias de retroceder, digamos, una vez instalado un botón a poner una sonda por un manejo inadecuado, por ejemplo.
Ya. Así que es una buena opción. Perfecto. Y Carol, un poquito desde el punto de vista de la industria, ¿cuáles han sido en el fondo los últimos avances que la industria ha hecho para poder mejorar la calidad de los pacientes, tanto desde la materialidad, desde las medidas? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, los dispositivos de gastrostomía tienen bastantes años en la industria, en particular en Avanos Medical. Tienen más de 20 años. Avanos fue la primera compañía que fabricó dispositivos de gastrostomía en el mundo. Entonces tenemos bastante experiencia, pero hay muchas compañías que lo hacen exitosamente, muy exitosamente. La verdad es que decirte que en Chile tenemos un escenario privilegiado en el sentido que tenemos una gran oferta de dispositivos y variedad, y tenemos dispositivos de muy buen nivel, de las mejores marcas del mercado, y eso también es súper importante señalar que una de las cosas más importantes que deben considerar un usuario de ya sea sonda de gastrostomía, pero en especial en la sonda de bajo perfil o botón, es que existan variedad de medidas, no que el producto se adapte, o sea, que el paciente se adapte al producto, sino que el producto se adapte al paciente. Es por eso que, por ejemplo, las compañías tienen en este minuto una enorme diversidad de medidas, y a veces uno podría decir, es tan necesario que existan tantas medidas con tan poca diferencia entre sí, y claro que es relevante, es muy relevante para que cuidar el estoma quirúrgico, que es esta comunicación de la cual nuestra colega acá hablaba, para que el estoma se permanezca vital y cuidarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Piensa que un paciente, esto se define como alimentación enteral de largo plazo. Claro. Y los pacientes, muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos va a vivir con esto toda la vida, y por lo tanto va a requerir más de una cirugía de estoma alguna vez, porque el estoma puede tener problemas. Entonces ahí es donde juega especial relevancia la calidad de las sondas y de las sondas de bajo perfil, que tengan mucha variedad de tamaño, porque por ejemplo si a un paciente le ponemos un French más grande de lo que él necesita, voy a agrandar el estoma, que de por sí con el tiempo se va a ir agrandando. Entonces siempre partir de la medida más pequeñita posible. Lo que decía ella, que lo ideal es el bajo perfil, y en este sentido también las marcas han evolucionado hacia diseños que sean lo más adaptables a la anatomía y a la vida del paciente, considerando que la mayor cantidad de personas o pacientes que utilizan esto empiezan en su edad de niñez. Por lo tanto, la idea es que el niño tenga una vida, ojalá lo mayor normal, ¿cierto? Posible. Entonces, el diseño del botón ha ido mejorando mucho, de manera, primero, de prevenir complicaciones, de que tenga ventilación, evitar infecciones en la piel del paciente, maceraciones, granulomas, y también han ido mejorando mucho de manera de evitar no solo filtraciones, sino que el manejo sea más fácil y más seguro, mediante materiales que son más resistentes. Eso te iba a preguntar. Y que tengan una vida útil también, que sea razonable para el paciente, porque esto se transforma, por ejemplo en Chile, esto está en la ley Ricarte-Soto, porque se transforma en una patología de alto costo, toda vez que el paciente va a tener que comprar botones de gastrostomía toda su vida. Claro. Entonces la resistencia de los materiales, por lo menos la tasa es que un botón debiera durar 1,5, perdón, debería un paciente ocupar 1,5 botón al año. Claro, o sea que debería durar 6 a 8 meses. Por lo menos, exactamente. Y eso es sumamente relevante, y eso tiene que ver mucho con los materiales. Se ha avanzado mucho en los materiales en términos de que no se degraden con el paso de la alimentación, que los materiales tengan poca adherencia a residuos alimentarios, también que muy poca adherencia a medicación. Desgraciadamente la industria farmacéutica está muy al debe con las presentaciones pediátricas de medicación, y un niño o un adulto que no deglute, tú tienes que administrar muchas veces medicamentos por ahí, a veces medicamentos que no están hechos para... No, porque tienes que entrar a diluir. Exacto. Entonces, en ese sentido, la industria de dispositivos se ha preocupado de que los materiales sean muy amigables con este tipo de químicos, con las fórmulas, con las papillas. Y con la alimentación en la casa, porque en el fondo muchos de estos pacientes se alimentan en la casa. Entonces, no sé ahí, Bárbara, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en el fondo de
cómo alimentan los familiares a estos pacientes, cómo le entregan la información, porque tú que estás a cargo de la unidad de rehabilitación, en el fondo la educación aquí es primordial. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco de cómo manejan ese tema. Sí, mira, bien interesante porque hace poco trabajamos con un protocolo de los niños ostomizados, todos, en la cual la educación tiene que partir desde el prequirúrgico. ¿Ya? En donde tú tienes que educar a los padres en función de cuál es el trastorno que está afectando a tu hijo en ese momento. Entonces, y el contacto, por cierto, y la relación profesional y paciente, esa relación terapéutica de confianza que se tiene que dar. Posteriormente, seguimos a estos niños después del postoperatorio, también siendo su referente en el manejo de la gastro, muy conectadas con el equipo quirúrgico, con el cirujano, etcétera. Y finalmente hacemos todo este acompañamiento hasta que los vamos a dejar a sus casas y vemos cómo resuelven su vida cotidiana en las casas. Entonces, como buena enfermera, uno hace su visita domiciliaria y observa cómo es la dinámica, cómo tiene su cocina estructurada, cómo tiene su refrigerador. Yo soy bien fanática de observar esas cosas porque creo que es importante darle a las mamás, principalmente porque son las cuidadoras ellas, esta estructura, ¿no es cierto?, de áreas limpias, áreas sucias, cómo descontaminar, cómo limpiar bien sus utensilios. Que es algo que muchas veces en la casa no se maneja muy bien. Exactamente, o sea, nosotros lo cotidiano un tremendo esfuerzo también, pero para ella es un desafío mayor porque incorporan todo este conocimiento en una rutina de casa habitual. Mira, el apoyo yo siento que tiene que ser constante, ya no podemos decir ya esta mamá está educada, este papá está educado, cuidador y listo, ya, y cuando tenga algún problema usted me consulta. No, esto es un acompañamiento constante, porque dudas van a surgir, complicaciones van a surgir, aunque uno no lo quiera. Entonces, y perdona, también un poco la relación que va teniendo en este caso el niño cuando va creciendo con su estoma. O sea, eso también es un tema, se habla mucho del manejo, digamos, del estoma en sí, pero también tiene mucho que ver el tema de cómo él se va relacionando y va aceptando su estoma. Piensa que es un niño que después va a ser adolescente, que después va a ser... Entonces, eso también requiere algo constante respecto del equipo de salud, que siento que debiera ser no sé cómo decirlo, multidisciplinario, sí, exactamente. Absolutamente. O sea, yo concuerdo con Carol porque efectivamente ese es el gold standard del manejo. Lo que debiera de ser. Exactamente. Sí. Entonces, a ver, ¿en qué cosas yo te podría decir que ponemos énfasis en cada uno de los estados, ¿no?, de la instalación? Primera instancia, educamos respecto al miedo que produce la cirugía, ¿ya? Y muchas veces al pronóstico de esto, que es lo complejo, ¿ya? Y al manejo, porque muchas veces hay gente o mamás o papás que no están acostumbrados a tener que manejar esto. Nada. Entonces, para uno que es enfermera, lo ve súper normal. Pero claro, los papás de los niños, en el fondo, o muchas veces los cuidadores cuando son adultos, no están acostumbrados a mover sondas. Genera mucha aprensión en los papás, un sentimiento muy aprensivo. Sí, aprensión, miedo, desconocimiento. Entonces, toda esta parte práctica que hacemos con los papás, de tocar los insumos, de inflar, desinflar, lavar, manipular, enjuague, etcétera, que lo hacemos en nuestros talleres educativos, es súper bueno porque van soltando de algún modo la mano, ¿ya? Y posteriormente, bueno, cuando se les indica el tratamiento, la fórmula, etcétera, cómo es la mejor forma de administrar. Siempre el consejo es, cuando uno come, hace un ritual de algún modo para comer, ¿no? Entonces busca un espacio que sea tranquilo, por eso todos tenemos una hora de colación, etcétera. Los niños también, ¿ya? No lo alimente cuando esté en la micro, con la sonda, ¿me entiendes? O en el baño, o en contextos, ¿ya? O sea, si la familia se sienta a comer, que él en ese minuto también reciba su fórmula. Eso es súper importante para que él vaya normalizando en su vida que tiene un estoma. Porque probablemente va a estar con él, si es que no todavía, muchísimos años. Exacto. Entonces les enseñamos a la mamá que esto es parte de, no es como que usted le pase una jeringuita con alguna cosa, no. Esto, hágale el ritual, la comida es algo social. Muchas veces, y lo hemos observado, no solo la leche es lo que tú administras, a veces tienen indicaciones de algo por boca,
¿te fijas? Claro, claro. Entonces aprovechemos eso para compartir y hacer de esto un espacio también social. Eso por una parte. Y lo otro, que bueno, como decía la Carol, las fórmulas a veces no nos acompañan mucho, cómo administramos la papilla, si es bien molida o no es molida. Esas aparte que cosas no son, todas las familias tampoco tienen el acceso a poder son tener importantes, porque una de las complicaciones Muy es importante. que esto se tape porque la papa quedó Ahí, el pedazo de papa quedó en la mitad. o el trocito de comida quedó ahí. No, y eso también ahí es sumamente relevante elegir el dispositivo adecuado para cada paciente y para cada estadio Claro. del paciente, porque a lo mejor si es un paciente postrado, adulto, va a andar súper bien con una sonda larga. Ese paciente no se mueve, pero un niño que se mueve, que lo va a curiosear, que lo va a tocar, es súper importante. Y lo otro que decías Bárbara recién también, el tema del ritual, por ejemplo, no olvidarse que la boca es, o sea, nunca me voy a olvidar, una vez conocí un paciente adulto, deportista, de alto rendimiento, que él tenía una estenosis esofágica benigna. Entonces, él no recordaba nunca haber comido por boca, ¿ya? Entonces, tú lo ves, un tipo musculoso, bien nutrido, que hace... Y él había llevado toda su vida un estoma. Y Mira. sí, claro, y él me decía, la gente se olvida, o sea, yo no tengo, por ejemplo, yo no asocio el olor a asado, en mi cerebro no lo asocia a algo placentero. Activaciones de Entonces, reflejo. exactamente, el a eso gusto, voy, el gusto. la sensibilidad. La textura. Fíjate que a lo que decía ella, y que interesante, porque en definitiva eso es algo que dejamos o desusamos. Exacto. ¿ya? Absolutamente. Entonces hay hartas cosas que hace la cavidad oral que no es solo comer. La sensación ¿ya? de temperatura, por Exacto. ejemplo, no olvidarse las que tu papilas sensor... gustativas, Exacto. ¿cachai? La temperatura, todo ese tipo, las texturas de algunas También, cosas que aquí se pierden que en el también son fondo, importantes, De hecho, perdona, debiera trabajarse. no es Sí. infrecuente quemaduras, porque la gente a veces no por una mala práctica ex profeso, sino que la gente olvida que nuestro sensor natural de Sí, temperatura es la efectivamente. boca, y muchas veces se ha visto, no por mala intención, repito, niños con quemaduras de Porque la le mucosa pasan la- gástrica porque Muy está, caliente. no Muy hay caliente. Claro. un nexo de la función de la boca. Es súper importante que las enfermeras que están a cargo de esto eduquen acerca de eso. Efectivamente, Exacto. sí. Y, por ejemplo, Bárbara, ustedes que están en un hospital de niños y que parten en el fondo desde chiquititos con las gastrostomías y siguen permanentemente, ¿cuándo los sueltan o cuándo hacen la transición a adultos? ¿Tienen un sistema, un programa o algo? ¿O en el fondo una vez que ya pasan por el hospital de niños se les pierde el seguimiento? ¿Cómo funciona eso? Mira, a ver, la transición de este tipo de pacientes que son en general clasificados como niños con necesidades de salud especiales, claro. ¿ya? O complejos, digamos, tienen al debe este paso a la adultez. Me imagino. ¿Ya? Tienen al debe. Muchos de ellos se pierden. Para ellos es un shock pasar a este mundo adulto. Ahora, tratamos siempre de transformar este proceso en las herramientas que tienen que tener para desarrollar el autocuidado. Cosa de que los niños se vayan lo mejor preparados a este mundo que les toque, ¿ya? Y en ese sentido sí trabajamos mucho con la imagen corporal, de mirarse al espejo, conocer su estómago, cómo esto que funciona y cómo ellos lo van a aprender a usar. Sí, nosotros tenemos niñitas que son exquisitas, súper lindas y muy coquetas, entonces ellas andan con una carterita, una cosa especial, o otros con un bananito, alguna cosa que los haga especiales, ¿ya? Porque en el fondo sí, los hace distintos, pero no en una situación de menoscabo, sino que diferentes, especiales, distintos, y en esa diversidad aprender a aceptarse también. Y así el mundo es más fácil enfrentarlo. A todos los que tenemos diversidad de cosas, pero claro, efectivamente. Es más fácil. Así que hay mucha educación con los niños que son más grandes. Ahora, claro, cuando esto depende de un cuidado continuo, son personas de alta dependencia, este esfuerzo es hacia el cuidador, definitivamente. Sí. Ya el cuidador que siempre ha estado caminando de la mano con alguien probablemente pasa esta transición bastante más difícil.
Igualmente sí uno prepara, ¿ya? Uno prepara a que esto se ha mantenido, y si se ha mantenido y esto ha estado bien, la probabilidad de que esto continúe va a ser igualmente bien. O sea, hay que darle un nivel de confianza también al cuidador. Eso es importante porque en el fondo el cuidador es quien ha estado siempre al lado del paciente. Sí. Y claro, hay probablemente pacientes que tienen una vida como más normal y el cuidador empieza a dar un paso atrás, ¿verdad? Y empieza a tener piensa que el cada adolescente. cuidador lo hace con amor, porque es su hijo, porque es su hermano, es su papá. Claro. ¿Te fijas? Entonces, bajo esa mirada, claro, no va a querer hacer nada malo. No, por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, los errores que ocurran son totalmente involuntarios, ya por falta de información, confusión, lo que sea. Pero hay que favorecer esa confianza de todas maneras. Claro, porque también se necesita la autonomía. Tiene que llegar y un minuto las personas en que... igual. Los niños tienen que crecer Sí, y hay que tratarlos exacto. a ellos como niños de acuerdo a su etapa de desarrollo con las responsabilidades que tienen que asumir. O sea, un niño con gastrostomía pudiendo lavarse los dientes, se los tiene que lavar. Claro. ¿Te fijas o no? O sea, eso es lógico. No importa si lo abusa o no lo abusa, pero se tiene que lavar los dientes. Cosas de eso, ¿ya? Autocuidado de acuerdo a su etapa de desarrollo. Eso es muy bonito. Seguro, porque es no solamente autocuidado, sino que educación y como tú dices, o sea, no porque no use la boca no se va a lavar los dientes. Ejemplo. Exacto. Pero Y así algunos pasa. no lo hacen. No, me yo te imagino. digo. Claro, y es súper importante. Algunos que la usan y tampoco se la lavan. Es súper importante lo que dice ella en términos de que comer es una actividad social. Claro. Una persona, por ejemplo, que no tiene un daño neurológico, que como este paciente que yo te comentaba, que hacía una vida para lo demás absolutamente normal, casado con hijos, deportista. Por ejemplo, yo le pregunté a él, bueno, ¿y tú cuando te invitan a un cumpleaños? ¿Cómo Claro, ¿qué haces? Si todos los demás están disfrutando el acto social de comer o tú no vas a un restaurante. No, yo voy, pero yo llevo mi fórmula y me alimento y disfruto el momento igual. Mira. Pero eso fue porque también, claro, hubo todo un proceso detrás de gente que lo acompañó para llegar y aceptar su vida de esa forma. Y eso probablemente es el desafío más grande de estos pacientes. Claro, efectivamente. Oye, Bárbara, y desde tu experiencia, ¿cuáles son los problemas más comunes con los que te encuentras en el fondo al manejo de la sonda y de la alimentación? Así como comentábamos hace un rato que tenía el pedazo de papa tapando la sonda, me imagino que te han pasado muchas cosas, no sé si nos puedes comentar algo. Yo clasifico las complicaciones, y eso es lo que igual lo describe la literatura, en aquellas que afectan a los manejos de los dispositivos y el cuidado de la piel. Claro. Exacto. ¿Ya? Entonces, para eso usamos clasificaciones. Generalmente filtran, y ahí tiene que ver con que no elegiste el calibre adecuado, ya porque hay una abertura, digamos, del estómago por alguna condición en particular, y hay que tratar estas lesiones periostomales que son importantes, que son dolorosas, que en muchos casos hay que hospitalizar, en fin. Van macerando la piel. Exacto. Y lo otro, el manejo del dispositivo, porque efectivamente se tapan, te fijas, se rompen, a veces no les hacen los cambios adecuados, porque las conexiones hay que cambiarlas cada cierto tiempo también, y se desaparecen de los controles, etcétera. Pero ahí quiero hacer el alcance que dice Carol respecto a la calidad de los dispositivos. O sea, nosotros en la práctica sí observamos que hay diferencias importantes en la calidad. Y como el diablo está en los detalles, dicen, vemos que la puntita, se cortó la gomita, esto aquí, las mamás empiezan a hacer art attack y cosas del estilo. ¿Te fijas? Y de repente, oye, es súper interesante todo lo que se les ocurre, que la tapita y no sé qué. Pero eso denota que hay una mala calidad, porque efectivamente el botón o la sonda no le duró el tiempo que debía haber durado. Eso es un gasto mayor, es una pérdida, es un consumo de tiempo profesional, tiempo paciente, riesgo, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre abogo por la calidad. Finalmente, si implica eso una inversión mayor, finalmente eso es una ganancia. Es costo-beneficio. ¿Ya? Porque sí. Y efectivamente las mamás notan que el botoncito que les llegó ahora no era igual al otro, que tienen sus diferencias y... Sí, bueno. O sea, hay dos cosas. El dispositivo tiene obviamente una vida útil, pero tienes que considerar que una cosa es que dure el que tenga el desgaste natural y que llegue un minuto que ya obviamente tiene un desgaste natural y hay que cambiarlo. Y otra cosa es que también se rompa o falle antes de tiempo por mala calidad
y también por mal manejo. Por mal manejo. Claro. Habitualmente las fallas de calidad son muy identificables, principalmente la degradación de materiales, que tú lo ves que casi se muelen. Eso es ahí, claramente lo barato cuesta caro, porque además pensemos que un paciente que está sometido a gastrostomía, muchos de ellos tienen patologías importantes. Entonces, no es que el papá o el cuidador o la familia solo vaya a gastar en eso, gasta en un montón de cosas más, o muchas veces en contratar a un cuidador. Entonces, claro, comprar algo que te va a durar 2 meses en vez de que dure, no sé, 8 meses, la verdad es que es importante, considerando, insisto, que va a ser algo que él va a usar casi toda la vida. Y ahí también es importante tocar el tema de que muchas veces, a mí me tocaba cuando trabajé en adultos, se tapaba la sonda y empezábamos con la Coca-Cola, con el jugo de papaya, sí, una vez hasta con un palillo, destapando la sonda que tú dices, broma. O con estos cepillos como para limpiar, bueno ya, no la mamadera porque la mamadera es muy grande, pero esto es como para limpiar las bombillas. Exacto. Y tú veías que la gente llegaba con el cepillo y la sonda que de verdad no se destapaba. Y era como, pero señora, ¿quién le dijo que le pasara un cepillo a la sonda? Entonces Sí, ahí así volvemos es. al tema de que es El sumamente refuerzo. importante la educación, el refuerzo. Sí, fíjate que, bueno, en el caso de los niños es súper peligroso hacer eso, ya, y destaparlos con fuerza o hacer presión, por ejemplo, con la Ordeñar también. Coca-Cola, o Claro. lo que sea que tengas que hacer, ya, porque en el fondo eso denota que eso no funciona y no, nosotros decimos, está siempre mal. Claro. Ya, mejor cambiarlo, reemplazar, pero básicamente detectar cuál es la causa, ya, porque esto disfuncionó. Y nos ha pasado que sí, señorita, es que yo no sabía, es que no tuve tiempo de pasarlo por la juguera, Claro. es que, etcétera, etcétera. Entonces, Ahora, tomando un poco el tema de la durabilidad de los dispositivos, también es muy importante. Chile es un país que tenemos cosas buenas respecto al resto de la región, en el sentido que acá tenemos dispositivos para gastrostomía, y hoy en día en Chile creo que a ninguno se le ocurre poner una sonda Foley de botón de como gastrostomía. Puede que haya alguien todavía, pero No ya. voy a- no voy a decir nada. Pero es muy poco. Pero muy si yo poco. comparo, por Sí. ejemplo, con, No, con México, hace 10 años con otros atrás, no. países donde Ya. en realidad todavía es una práctica habitual. Sin embargo, la oferta de sondas de gastrostomía o botones es tan amplia en nuestro país Sí, es verdad. que en verdad hay tantas marcas y eso, la oferta hace que entren calidades más cuestionables porque van digamos, al punto del precio. a competir. La verdad es que también hay mucho hay mucho que ver con la regulación y con entender que hay muchas marcas de distintos orígenes que para abaratar costos usan materiales que a veces no son de grado médico. Exacto. Y usan químicos incluso tóxicos para ablandar silicona que originalmente no era de grado médico. Es muy importante fijarse que los dispositivos que yo voy a usar estén libres de ciertos tóxicos que se usan para ablandar, entre comillas, los dispositivos, porque si yo tengo un botón que no tiene la textura adecuada o una sonda, eso va a producir lesiones no solo afuera en la piel, sino puede producir daño en las úlceras, mala cicatrización del estómago, etcétera, etcétera. Entonces también un poco apuntado a que la calidad acá es sumamente relevante. Claro. Sí. La calidad y en relación también al tiempo de la duración y del manejo, en el fondo es como englobando un poco los puntos más críticos, ¿verdad? No sé si los podemos resumir o hacer un mini resumen desde tu punto de vista de cuáles son los 3 puntos más críticos en la alimentación enteral. Sí, nodos críticos o puntos críticos yo creo que tienen que ver con el manejo, ¿ya? Con la comprensión, ¿ya? De la condición del paciente, ¿ya? Porque también nos ocurre, ¿ya? Que nosotros educamos a los papás y los papás finalmente en su casa estiman Hacen lo que quieren también. hacer lo que ellos estimen Claro, conveniente, ¿te exacto. fijas? Entonces, la comprensión, cuando yo les digo, mire, cualquier cosa que usted le dé por boca es un riesgo, Claro. el riesgo lo corre su hijo y usted, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es recomendado, no se debe hacer, no lo puede hacer. En otra condición, sí, dele esto, puede probar con esto, etcétera, y lo pueden hacer. Pero ellos tienen que tener esa comprensión de lo que pueden hacer y lo que no deben hacer. Bueno, y hay distintos niveles de cuidadores y de padres también. Y eso también es un desafío para la enfermería.
porque claro, no todas las cuidadores o las familias tienen el mismo nivel de social, educativo, como entonces hay que adaptar esta formación a todos los niveles, y eso yo me saco el sombrero con las enfermeras, porque adaptarlo a que algo que todos tienen que entenderlo por igual, pero cuando el nivel de base de la gente también puede ser lícitamente distinto, Y no solo distinto, yo también creo que hay un tema en el fondo asociado a lo social, a lo social. en que es como yo estoy comiendo, no sé, papas fritas. ¿Cómo no le voy a dar papas fritas, pobrecito? Claro. O sea, yo como papas fritas a mi hijo no le puedo dar papas fritas, pero démosle una papita para que pique. Y como decías tú, o sea, es que no puede porque puede hacer una Bueno, broncoaspiración. así como o lo tú que sea. acabas de dar el ejemplo de la Claro. papa frita, fue calcado el caso de un paciente que Ujú. efectivamente tuvo la papa frita, lo mascó, se atragantó, urgencia. Sí, po. ¿Ya? Y no, y el problema Otras es que puede cosas, por terminar, digamos, en ejemplo, algo más grave que solo Aspirar, urgencia. una neumonía Claro. aspirativa, Ponte etcétera. tú, otras cosas que también son interesantes, Ujú. como la combinación, la comida, etcétera. Y todos estamos comiendo pizza. ¿Cuál es la idea de licuar la pizza? ¿Te fijas? Ninguna. Entonces, Claro. cosas de hoy, pero sí, ahí podríamos hacer un anecdotario de todas las cosas Sí, que sí, te sí. pueden Pero sería aparecer. interesante. Cuéntame cuál es la Por anécdota, eso- la anécdota que nunca te has olvidado en el fondo hablando Bueno, de este tema. lamentablemente ese caso de la papa frita fue real, o sea, Sí. fue mal. Pero el Pero chico una mamá sobrevivió. que trata... Sí, sí. Eso es importante porque la gente a veces no se da Sí. cuenta de que lo está haciendo en el fondo desde el cariño, Claro. pero en realidad no es el cariño, o sea, es un Sí, tremendo pero lo error pasó que mal está- porque Sí, po. no es ni una gracia. Sí. Pero, por ejemplo, el tema de la pizza a mí me llamó mucho la atención, ¿ah? Porque yo dije, sí, pucha, claro, pero la pizza es rica comerla, Esa es la... saborearla. Ajá. Esa sensación de la pizza, estupendo, pero una vez que está en la guatita, no me claro, afecta. claro, efectivamente. Entonces, y no tiene ni un valor nutritivo. O sea, Además. convengamos que esto es gusto nomás, ¿ya? Entonces, ya le digo yo, ya, perfecto, pero idealmente sería mejor que le pasara algo más nutritivo. ¿Por qué no le claro. pasó otra Una cosa? Yo, verdurita, en- una sopita. súper bien que se lo tome así, de esa Ajá. coloquialidad, ¿no? Claro. Pero en el fondo, claro, decir, bueno, si su hijo tiene una gastro, convengamos que tiene necesidades nutricionales que son Especiales, importantes. claro. O sea, si todos comemos papa frita, a él dele lo que es nutritivo, Ujú. ¿te fijáis? Entonces, es bien curioso, ¿no? Hay otras anécdotas bien. Bueno, Sonda Foley todavía veo, ¿ah? Sí. Ojo. Poco, pero Mira, sí. Todavía veo, sí, como propuestas. Que uno y piensa, dice cosas. siglo XXI, ya como que la sonda Foley no debería claro. estar en la alimentación. No, pero hay países, el botón del low profile o bajo perfil es el gold estándar, pero hay países que todavía No, ni bueno, llegan a eso. No, sí, Entonces lo puedo yo de imaginar. verdad creo que acá estamos en ese sentido en un muy buen nivel. Ujú. Sí hay excepciones, pero creo que estamos en un muy buen nivel. Sí, yo quiero resaltar todo el esfuerzo que hacemos en el hospital, particularmente con este policlínico de ostomizado, ¿ya? Porque la casuística que nosotros tenemos, que atendemos más de 150 o 200 pacientes Mira. con gastrostomía particularmente, que son los que concentran nuestra mayor atención clínica, Ujú. es la cirugía más frecuente que se hace Sí. en este tipo de pacientes. Va de la mano también con un paciente que requiere rehabilitación, ¿ya? Entonces requiere rehabilitación de la deglución si fuera necesario, del habla, son niños con traqueostomía, con otras ostomías Sí, también, también. o sea, veamos, tiene intestino corto, necesita esto, y al final pueden tener hasta 3 ostomías en distintos sitios Exacto. sin ningún asco. Ujú. Y esa madre tiene que aprender a manejarlo todo. Yo, mi respeto, vuelvo a repetir, lo hice en una clase ayer, pero vuelvo a insistir, mis respetos a los cuidadores, cuidadores, muchos de absolutamente. ellos que son tremendamente valientes, son parte del equipo de salud de alguna forma. Son como Así la que extensión también del equipo exactamente. de Y salud en por la eso casa. yo creo que la industria es la responsable de darnos esta otra manito respecto a la calidad de lo que venden. Ujú. Porque tal como tú decías, o sea, sí tenemos complicaciones. Bueno, la ley Ricardo-Soto provee de ciertos insumos, ¿no es cierto? El hospital hace gestión, trata de buscar el mejor insumo y ahí estamos nosotros, somos los referentes para tener idealmente lo mejor. Claro.
¿te fijas? Pero hay con estos precios competitivos algo que uno no puede luchar a veces, que es la competitividad al mercado. Pero si eso finalmente repercute en la calidad de vida de los niños, de las personas, no le veo mucha ganancia en aquello. No, costo-beneficio, Así que la verdad que no ayuda. No lo tiene. Y en relación, por ejemplo, porque tú recién mencionabas que hay algunos pacientes que tienen diferentes ostomías. Para ustedes, este tema del ENFit, ¿ha sido una ayuda, un aporte? Te lo pregunto porque no todos los hospitales han tomado en el fondo este tema de la normativa de tener que usar la conexión ENFit. No sé si ustedes ya están con eso. Nosotros ya viramos casi el 100% Perfecto. de los insumos que tenemos a ENFit, Ajá. ¿ya? ¿Y han visto no sé si una mejora o una disminución en el fondo en los errores de administración? Sí. ¿Sí? Absolutamente. Sí, eso ha tenido un impacto. No sé si los servicios de calidad que tengan los hospitales han podido medir eso, pero nosotros sí, porque efectivamente hay menos tasa de error. Donde hemos visto que hubo error y ya uno se pone las pilas para gestionar lo que corresponde, es que en la preparación de los fármacos, ¿ya? Ahí no contábamos con todas las medidas precisas para poder administrar los fármacos, ¿ya? Que se daban por sonda o por gastro. Entonces, claro, había como una especie como de trasvasije, manipulación, error. Uno inventa la conexión especial. Y yo hice una clase justamente de esto de los ENFit, que hay una oferta importante de todos los extractores de jarabes y cosas por el estilo que tienen que aprender a usarlo. Pero hay que hacer gestión, ¿cachai? Sí. En los hospitales hay que hacer gestión y muchas veces no es que no haya recursos, claro, siempre escasea, pero con una buena gestión los resultados se ven. Entonces sí, yo creo que eso hizo un antes y un después. Sobre todo la experiencia que yo tengo experiencia de 17 años de intensivo pediátrico. Claro. Entonces, ahí sí tú ves errores garrafales, claro, eventos en el intrahospitalario, centinela. ENFit hoy en día en el intrahospitalario es fundamental. En el intrahospitalario sí, pero todavía ¿cachai? En el fondo sí, lo que pasa es que un paciente en el paciente particular, el ENFit... Claro, lo que pasa es que cuando un paciente, hoy en día, la recomendación ministerial, porque en el fondo es eso, es una recomendación, te dice ENFit y tú ves que las grandes compras de gobierno son ENFit, el tema es que ese paciente se va a su casa con un dispositivo ENFit, porque no es que en el hospital vaya a estar con un ENFit y se lo vayan a cambiar por un non-ENFit para irse a la casa. Se va a la casa con un ENFit y necesita tener todo ENFit. Claro. Y ahí es donde yo creo que nosotros como industria estamos haciendo un esfuerzo, pero donde falta todavía que haya más, yo creo que una cadena de distribución del tema ENFit más apropiado, para que para los pacientes no sea tan... complejo conseguir, por ejemplo, una jeringa ENFit en la farmacia de la esquina. Efectivamente, así es. O sea, hoy día yo creo que, como tú bien dices, estamos al debe en todo el tema de acercar las conexiones ENFit al usuario final. Al usuario final. Porque efectivamente los hospitales y en las clínicas los compran, ya los están usando en la mayoría de ellos, no en todos, pero en la mayoría. Pero después el paciente cuando se va a la casa, el cuidador o el familiar no logra encontrar, ¿verdad?, las jeringas ENFit en una farmacia Cruz Verde, en una Salcobran. No sé si han hecho la prueba. Yo te quería preguntar respecto a eso, bueno, el valor, ¿no es cierto? Pues nosotros tenemos precios referenciales en el hospital. Pero dentro de tu área, ¿no es cierto?, de la mirada comercial, ¿cuánto es el gasto, más o menos, que hace un adulto en comprar o en adquirir todo esto? ¿Te refieres a al botón? Exacto, que ellos lo tienen que costear en el fondo. Sí, mira, un botón de gastrostomía, bueno, ahí la Carola los vende acá, te puede decir, oscila entre alrededor de los $120 aproximadamente, o 120.000 pesos chilenos, hablemos en pesos chilenos. De ahí tienes que considerar, el botón viene con un juego de 2 extensiones, claro, que incluye la caja, eso ya viene incluido. Las cantidades de jeringas ENFit que va a usar va a depender, las extensiones de alimentación son lavables,
Sí. ya son lavables, y las jeringas ENFIT, en realidad nosotros tenemos distintas para el medio intrahospitalario, y para el extrahospitalario tenemos jeringas que son reutilizables ENFIT y que el paciente en su casa, en un ambiente más seguro, libre de infecciones nosocomiales, ¿cierto?, puede manejar de forma reutilizable, que en realidad tampoco es que se venden, yo no te podría decir pasa por tantos canales, Claro. porque, por ejemplo, nosotros podemos venderle a un distribuidor en Chile y él va a querer ponerlos en la boca de salida de alguna farmacia, de Cruz Verde, entonces son una cadena de distribución que de pronto encarece el costo final, pero de todas maneras no son, lo más caro es el botón. El botón. Las jeringas O la es gastrostomía. marginal el costo, Claro. es absolutamente marginal. Efectivamente, aparte que como bien dices, cuando ya están en las casas, en el fondo es como un tenedor y un cuchillo que se lavan. Claro, sí, Con la diferencia que esto es un polímero, un plástico, Mm. y obviamente que no es como el metal que tú lo vas a lavar eternamente Sí. y que lo vas a tener que cambiar cada un cierto tiempo. Pero en el fondo, teniendo un pequeño set, puedes estar un par de meses Claro. tranquilamente. O sea, el costo de las jeringas para el paciente es absolutamente marginal. Lo más caro es la sonda de bajo perfil o botón. Que eso... Bueno, mira, dentro de toda esta cosa, nosotros logramos conseguir y ordenar lo que significaba el costo de insumos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Como yo manejo y coordino este servicio que es ambulatorio, que tiene más de 3.000 consultas al mes, ¿ya? 3.000 consultas al mes. Sí, al mes, porque son varios profesionales, claro, te no, estoy dando la Pero es harto, la o sea, visión si uno general. piensa. Nosotros les armamos a los pacientes un paquetito, ya, para que vengan a su control, si todo está bien, la enfermera lo revisa rapidito, entrega su kit, ya, para que no tenga complicaciones, y así nosotros tenemos de la casuística total de las complicaciones que las medimos, la mayoría de los pacientes no se complican. Mira. ¿Ya? Y eso es este esfuerzo que menciona Carol desde la mirada del profesional de salud. Y lo hacemos con las tráqueos, lo hacemos con las bolsitas de colostomía, y lo hacemos con todo. Porque también pasa que los papás que se ven varias veces en otros policlínicos solicitan la receta a este poli, a este otro poli, Claro. y se van llenando de cosas Y después ya no saben cuál es que no cuál. es necesario, no es necesario que acumule. ¿Te fijas? Porque como tú dices, hay disponibilidad, y lo importante es que se dé de acuerdo a su necesidad. Entonces, ese aspecto está bien estudiado, por lo menos nosotros ya lo visualizamos bien, llevamos 2-3 años ya con la formalidad, y es una experiencia súper replicable, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, poder replicar esto, porque yo que trabajé en adulto hace algunos años, no vamos a decir cuánto. No entremos en detalle. Yo creo que la parte adulta está todavía al debe con la educación. Porque en el fondo depende dónde le instalan la sonda, si se la instalaron, no sé, por el laboratorio de endoscopía, o en la UCI, o en el pabellón, ¿entiendes? Va a depender de quién te da la educación, cómo te manejas después, los controles, y qué sé yo. Yo creo que ahí está creo que eso tiene mucha relación. Yo también trabajé 11 años como enfermera de UCI adulto acá, y la verdad es que eso tiene mucha relación con el pronóstico de la patología. Piensa que la alimentación enteral de largo plazo se considera cuando un paciente va a requerir alimentación enteral por más de 3 meses. Ahí se postula ya una gastrostomía. Entonces, en adultos el tipo de pacientes que tenemos son muchas veces pacientes post-accidente vascular, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, pacientes que tienen mal pronóstico en general. Pero que duran, que a veces duran años, sí, o la claro, abuelita que dura. Obvio que sí, pero en el fondo siento ahí que ahí también el equipo de salud se centra tanto en otro manejo que la alimentación pasa a ser un accesorio. A segundo plano. Absolutamente a segundo plano. No es, ella trabaja en un centro de excelencia pediátrico, no es lo que vamos a ver en todos los centros pediátricos. Tampoco. Y en adulto pasa mucho que la alimentación, incluso en pacientes hospitalizados, de hecho hay una estadística a nivel mundial que dice que de los pacientes que ingresan a un hospital, a una hospitalización prolongada, 1/3 se desnutre durante la hospitalización, porque el paciente, todos están preocupados de las drogas, de esto, y nadie
hace una fórmula muchas veces personalizada para las necesidades de ese paciente. Y eso también tiene que ver que cuando un paciente con ACV o con una patología neurológica grave, con falla de deglución, lo que se piensa es en evitar la neumonía aspirativa, pero no necesariamente en la buena nutrición. Y eso también yo creo que ahí el equipo está al debe, y lo que tú dices pasa por eso. Pasa el tema adulto, ahí creo que ahí todavía tenemos mucho que trabajar en la industria junto con los profesionales de la salud en eso. Con los profesionales, efectivamente, porque además hoy día también la gente cada vez dura más. Así es. Entonces, al final, ya no es solamente la alimentación por 3 meses, que sea por algún evento puntual o un cáncer o qué sé yo. Todo lo que son los demencia senil, el Alzheimer, cada vez empieza antes. Entonces, bueno, yo te puedo comentar de que los niños con complejidad médica, como los que nosotros vemos en general, también llegan a la edad adulta. Claro. Y al pediatra se le olvida un poco que el camino también es para allá. Claro. Envejecen antes probablemente y tienen todos esos trastornos antes de la edad que uno estadísticamente esperaría, pero ciertamente envejecen, ¿ya? O sea, ya hay gente que envejece teniendo esta discapacidad, ¿no es cierto?, alguna condición. Entonces yo creo que el paradigma está en que los usuarios, ¿ya? Y así como tú dices, la expectativa de vida ha ido cambiando, claro, las necesidades de los usuarios han ido cambiando también. O sea, ese paciente la se ve con cuidados y todo, dura. Antes no alcanzaba, ¿ya? Entonces, es ponerse al debe un poquito, ponerse al día, digamos, con esta deuda que tenemos respecto al cuidado prolongado. En cualquier estadio de edad, ¿ya? Del adulto mayor, un adulto joven, un niño. ¿Te fijáis? Entonces, esta conversación ojalá sería bueno que se hiciera con quienes toman decisiones. Claro. ¿Cachai? O sea, decisiones en el ministerio, ponen en la palestra las necesidades reales de las personas en el ámbito de salud y de cuidado prolongado. Claro. ¿Ya? Entonces, que bien se dan estas instancias, perfecto, pero quien toma la decisión debe escuchar a los expertos. ¿Ya? A los expertos en el cuidado, a los expertos que manejan insumos, etcétera, etcétera, para poder hacer la mejor gestión en términos de salud pública. Y política porque en el fondo eso es política pública, salud pública, esa es la mirada. La fracción de la gente que se atiende en salud privada es menor. Es menor. Mucho. Cuando tienes muchas dificultades, pasas de la ISAPRE a FONASA, ¿te fijas? Entonces, la mirada que tiene que tener, a mi juicio, y esto es una visión muy personal, por mi experiencia también, esa mirada de gestión de salud pública. Exacto. ¿Cachai? Tenemos un sistema que ha trabajado para tener la mejor salud pública. No es un mal sistema el que tenemos hoy, pero ciertamente es perfectible porque tenemos muchos debates y muchas cosas que seguir trabajando. Ese es mi speech. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que todavía hay muchos puntos de mejora en el cuidado de pacientes crónicos en este país, tanto respecto a la calidad de los insumos que se le otorga, como al manejo integral, de multidisciplinario, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que ese también es un poco el objetivo de este podcast, que en el fondo la gente se pueda enterar, pueda educarse, Así es. Porque como lo hemos comentado durante todo el programa, estamos al debe en la educación y ojalá que la gente que nos vea y que nos escuche pueda sacar algunos consejos. Y ahí va la última pregunta ya para ir cerrando. En el fondo, un par de consejos para los familiares o para los cuidadores de pacientes ostomizados. Yo creo que lo principal es entender que uno vive el día a día, ¿ya? Y cada vez que nos centramos en vivir, deberíamos tener esa mirada esperanzadora en un futuro bien vivido, ¿ya? No en las cosas que nos faltan, esto en términos generales, no en lo que perdimos, lo que no tenemos, no medio vacío. No, hay que verlo en que tenemos esta posibilidad, que la vida se ha transformado, pero no se acaba, ¿ya? Y que bajo esa mirada hay que seguir caminando y hay que seguir adaptándose. Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de ir adaptándose y sobrellevar las dificultades. Yo soy bien optimista con ello. La vida es difícil para todos de algún modo,
pero ellos tienen esa oportunidad, así que mirarlo como un aspecto transformacional más bien. Me encanta. Así que eso la es. verdad que sí. O Transformacional. sea, creo que tienes la razón y que qué bonito también poder enseñarle a los familiares a verlos desde ese punto de vista. Porque yo creo que para cualquier padre una enfermedad de un hijo es algo devastador. Entonces, que las enfermeras y el personal que está detrás te pueda dar este apoyo y te pueda contener también de cierta manera es súper esperanzador, y la verdad es que creo que tus pacientes deben estar muy agradecidos de ti y de tu equipo. Carol, desde el punto de vista de la industria, unas palabras al cierre o un consejo. Bueno, yo les aconsejo a todos los profesionales de la salud que yo sé que muchas veces una enfermera o un médico de pronto en el hospital no es el que va a decidir la compra de un insumo, pero yo creo que sí es un deber ético de todos los profesionales de la salud a la hora de tomar decisiones, de hacer equipo, unirse para decidir lo que es mejor para sus pacientes. O sea, cuando yo veo que mi hospital donde yo trabajo está comprando insumos de pésima calidad, pensar siempre que eso va a ir en prejuicio de los pacientes. Y eso como médico, como enfermera, no me puede ser indiferente. El día que me sea indiferente y que me preocupe de instalarlo o que el paciente se fue a la casa y ya no es mi problema, si le dura 1 mes, 2 meses, en realidad ese día yo creo que ya debemos cuestionarnos vestir el delantal blanco. Entonces yo considero que yo desde la industria lo sigo vistiendo desde otra forma, porque formo parte de la cadena de sucesos que tienen que ocurrir para que los pacientes sigan recibiendo cierta atención y productos de calidad. Entonces eso es lo que yo les puedo decir, involúcrense en los procesos. Eso. Perfecto. Así es. Sí, la verdad es que bueno, creo que ha sido una charla súper interesante. Esperamos que nuestro público nos pueda escuchar y pueda sacar ideas y bueno, cualquier cosa nos pueden encontrar en redes sociales o también en nuestra página web. No me queda más que agradecerle a Bárbara desde su punto de vista, y la verdad que esa tenacidad y esas ganas de seguir viviendo y de ayudar a los pacientes se contagia. Así Muchas que gracias, lo hago eso. feliz. Y Carol, también desde tu expertise de Muchas todos los gracias. años que llevas en la industria y agradecer, no me queda más que agradecerle a ustedes Gracias a hoy. ti, un placer. Igualmente, un placer. Gracias. Nos seguimos viendo en un próximo capítulo de La Salud Confía en Nosotros.